Pero yo quiero que el enfoque en nosotros, hoy quiero hablar acerca de acercarnos a Dios y Él se acercará a nosotros. Nosotros debemos de entender algo. Dios es el quien tomó primero la iniciativa de acercarse a nosotros. La manera de Dios mostrarnos que se acercó a nosotros es a través de su Hijo Jesús. Al momento en que Él decidió enviar a su Hijo Jesús a la tierra, fue un momento en el cual Él decidió acercarse a usted y a mí. Ese es el propósito del que Dios siempre, si nosotros conocemos y vemos los libros, la palabra de Dios, la intención de Dios siempre es que Él y el hombre estén conectados. Así como un día estuvo conectado Adán y Eva, pero vino algo llamado pecado que rompió esa comunicación, pero Dios no se quedó así. Por eso la semana pasada hablaba mucho de sacrificio espiritual, y esto tiene que ver mucho con sacrificio espiritual. ¿Qué hizo Dios cuando el hombre pecó? Con tal de restaurar esa relación, lo primero que Dios hizo fue un sacrificio, y sacrificó un animal. Y se acuerda que Adán y Eva andaban desnudos y se pusieron a poner hojas para tapar su desnudez, pero dijo Dios: no, es que así no se tapa esa desnudez. Tu desnudez se tapa con un sacrificio. Y empezó y sacrificó un animal. Dios mismo fue quien primero instituyó el sacrificio, sacrificando un animal, y le hizo túnica de pieles. Pero todo eso se lo cuento porque Dios en toda la historia siempre su intención es acercarse a nosotros. Tristemente la mentalidad muchos de nosotros es creer que tenemos un Dios lejos, creer que Dios es tan santo que usted y yo no podemos acercarnos a Él cuando estamos en nuestro peor momento, cuando hemos pecado, cuando hemos fallado. Pero a mí la Biblia me cuenta todo de una manera diferente. La Biblia me dice todo lo contrario a lo que usted y yo podamos pensar a veces, porque usted y yo queremos ser justos, perfectos, estar santos para acercarnos a Él. Y quiero decirle que muchas de las veces, entre más santo, más justo, más perfecto se cree usted, más alejado está de Dios. Porque alguien que se cree perfecto no cree necesitar de Dios. Pero cuando usted y yo nos sentimos y sabemos que tenemos una condición pecadora, que cada día podemos fallar, cada día no somos lo suficientemente buenos para merecer a Dios, mas sin embargo Dios muestra su amor con nosotros, que podemos acercarnos a Él cada momento, no importando en la situación que usted esté, no importando en el momento que nosotros podamos estar pasando. Nosotros tenemos que entender que tenemos un Dios que está cerca de nosotros. Y a veces nosotros batallamos tanto con eso. Y me llamaba mucho la palabra acercaos a Dios y Dios se acercará a nosotros. La misma Biblia dice que Él proféticamente dice que en el momento que Jesús fue a la cruz, hubo un velo en el templo que se rompió. Lo que nos estaba enseñando eso es que Dios mismo rasgó eso. ¿Para qué? Para tener que el hombre libremente se acercara a Dios. Porque antes había algo que nos detenía acercarnos a Dios. Había un velo y no todos podían pasar. Pero Dios rompió todo eso. ¿Por qué? Porque Dios quitó todo lo que separa al hombre. Dios nos dio acceso a ti y a mí hacia Él. Y la Biblia me enseña: acercámonos a Dios y Dios se acercará a nosotros. Hoy tristemente una de las cosas que yo podía entender es que hoy en día tenemos un patrón incorrecto. Y muchos de nosotros pensamos que es Dios que se tiene que acercar a nosotros y no nosotros a Dios. Nosotros tenemos una condición, o nosotros estamos pensando en esto y nosotros queremos que Dios se acerque a nosotros, cuando yo te establecí desde el principio: Él ya se acercó. Él ya se acercó a ti. Y nosotros siempre queremos que Dios se acerque a mí, pero somos nosotros los que nos tenemos que acercar a Él. Y cada uno de nosotros puede estar pasando o pasar momentos, y eso es lo que le quiero hablar. Muchos podemos estar pasando ahorita por unos momentos de lucha, por un momento de prueba, por un momento de crisis, por un momento de procesos, por un momento de duda, por un momento de enfermedad, etcétera, etcétera. Porque cada uno de nosotros podemos estar pasando por algo así.
para mí, yo pude entender en estos momentos que son niveles. Unos pueden ser lucha, pero la lucha no es lo mismo que una prueba. Unos pueden estar en una prueba, pero una prueba no significa que estás en crisis. La crisis es otro nivel. Unos pueden estar pasando por un proceso, pero un proceso no es una crisis. Unos pueden estar por medio de una duda, unos pueden estar pasando por un proceso de enfermedad. Cada uno tenemos una situación. Pero estoy seguro que cada momento que pasamos, y esto es lo que me retumba en mi oído, y eso es lo que Dios quiero que empiece a tocar tu corazón, que venga a tocarnos nuestro corazón. Y eso es lo que Dios está preparando para el corazón de cada uno, y que entendamos, es que cada momento que tú estás pasando es solamente una oportunidad que Dios te está dando para que tú te acerques a Él. Lo que tú estás pasando en estos momentos, Dios está diciendo: hijo, es una oportunidad para que tú te acerques a mí. Tu lucha, tu prueba, tu crisis, tu proceso, tu duda, tu enfermedad, es la oportunidad que estás esperando. ¿Para qué? Para acercarte a mí. Y a veces nosotros no lo podemos entender, pero lo que tú estás pasando en este momento es la situación, Juan, que Dios estaba esperando para que tú te acerques a Él. La situación que está pasando tu familia no es otra cosa, una oportunidad para que se acerque a Dios. Yo no sé quién está entendiendo en esta hora. Porque la familia, los que están a nuestro alrededor, vienen y te cuentan problemas, vienen y te cuentan cosas, vienen y te dicen cosas. Pero lo que tenemos que ser entendidos nosotros, que lo que están pasando son las situaciones, son los momentos en los cuales se necesita acercarse a Dios. Pero a veces nuestra mentalidad hace todo lo contrario. ¿Por qué? Porque viene la lucha y en lugar de acercarte a Dios, tú te alejas de Dios. Viene la prueba y tú dejas de qué. En lugar de acercarte a Dios, te alejas de Dios. Viene la crisis, en lugar de acercarte a Dios, te alejas de Dios. Viene el proceso, en lugar de acercarte a Dios, te alejas a Dios. Viene la enfermedad, en lugar de buscar a Dios, tú dejas de buscar a Dios. El ser humano tiende a alejarse de Dios. Y Dios ya se acercó. Dios ya se acercó a ti. Pero eso dice la palabra: acércate a Dios y Él se acercará a ti. Y lo más tremendo es que lo primero que haces es culpar a Dios por lo que estás pasando. En verdad, son preguntas, son situaciones que uno vive, uno pasa. Y lo primero que pensamos es que culpamos a Dios por lo que estás pasando. Y lo que hacemos es alejarnos de Dios, pero en realidad tú crees que es Dios quien se alejó de ti. Pero si tú y yo somos sinceros, ¿quién se alejó de Dios? ¿Usted cree que Dios se alejó de ti? No diga que no, porque sí crees. En el momento difícil usted cree que Dios se alejó de usted, pero no has entendido que lo que tú estás pasando, lo que estás viviendo, lo que está aconteciendo, es el mejor momento en tu vida para acercarte a Dios. Es la mejor oportunidad que tú tienes para acercarte a Dios. Porque siempre nuestro pensar es creer que Dios es quien nos da la espalda, cuando en realidad nosotros somos los que le hemos dado la espalda a Dios. Y vivimos así. Y vivimos pensando cosas. Es que Dios no me habla, Dios no me escucha, Dios me abandonó. Mira Dios cómo permitió esto, mira Dios cómo hace otro. Pero yo quiero decirte, Dios dice: acércate, acércate a mí. Pero nosotros somos tan importantes que queremos que Dios venga y se acerca conmigo. Yo no sé, pero yo le pongo un ejemplo bien sencillo. Cuando usted necesita un doctor, ¿quién se tiene que acercar, el doctor o usted? ¿Quién? ¿Verdad? Pero nada más con Dios, usted y yo somos bien berrinchudos, que queremos que Dios descienda. Y queremos tener a Dios como un sirviente a nuestros caprichos, a nuestras necesidades, a que Dios venga y que Dios opere, cuando Dios nos dice: acércate, acércate. Ahora, yo te quiero desglosar
para entender eso, de acercarnos a Dios. Yo te hablé de luchas, de procesos, de crisis y todo eso, pero yo quiero desglosarte un poquito cada uno de estos, para entender en qué es lo que tú estás pasando y qué tú ocupas para salir a eso. Lo primero que yo vengo a enseñarte, ¿qué es una lucha? Aquí tú puedes entender si tú estás luchando, cuando en realidad yo creo que todos luchamos, ¿verdad? Y usted no es ni el santo ni Blue Demon, pero también lucha, ¿verdad? Entonces, ¿qué es una lucha? Una lucha es una batalla interna o externa que enfrentamos. Esa es una lucha. Una lucha son las tentaciones que tienes, son las debilidades que tienes y son las presiones que tienen. Si yo le pregunto en este momento, ¿cuántos estamos enfrentando una lucha hoy en día? Una lucha con tus tentaciones, una lucha con tus debilidades, una lucha con tus presiones. Yo creo firmemente que todos los días y en cada momento, Juan, hay una lucha en nosotros. Yo no sé usted, pero cada día hay una tentación que vencer. Hay una preocupación, hay una presión que vencer. Hay una debilidad en la cual usted tiene que ser más fuerte que esa debilidad. Esa debilidad que te quiere llevar a abandonar, esa debilidad que te quiere llevar a encajarte a un diagnóstico, esa debilidad que te quiere llevar a mantenerte quieto sin buscar a Dios, sin hacer nada en Dios. Pero yo creo en verdad que cada uno tiene una lucha interna cada día y cada momento. Eso es una realidad. Pero la Biblia nos enseña en el libro de Efesios, no lo pongas, pero en el libro de Efesios capítulo 6 empieza a hablar que para entrar a una lucha tenemos que tener una armadura de Dios. Dios no te deja solo. Dios ya te da una armadura. Dios ya proveyó para tu lucha una llamada armadura y Él te ha dado una coraza, Él te ha dado un yelmo, Él te ha dado la espada del Espíritu para enfrentar esa lucha. Y la Biblia me enseña que yo tengo que fortalecerme en el Señor y en el poder de su fuerza. Y dice la Biblia, estando firmes contra las hechanzas del diablo. Entonces, ¿cuántos podemos identificar que tenemos una lucha? ¿Qué es una lucha? Cuando usted tiene tentaciones. ¿Verdad que todos los días tenemos tentaciones? De hacer el bien, de hacer el mal, ¿verdad? Somos tentados, ¿verdad? Tentados día a día. ¿Cuántos todos los días enfrentamos tal vez debilidades? Pero es una lucha, ¿verdad? Tenemos que luchar. ¿Cuál es el propósito de una lucha? Que tú venzas el mal. Si usted lucha es para vencer. ¿Estamos de acuerdo? Si usted no lucha es para darse por derrotado. Yo te pregunto, ¿tú estás luchando o ya te diste por derrotado? Pero en la vida, en verdad, hasta tú tienes que luchar para darte por derrotado. Pero la lucha, el propósito es vencer el mal. Es fortalecer mi fe en Dios. Es madurar en mi carácter. ¿Cuántos tienen una lucha diaria con su carácter? El problema no es que tengas la lucha, el problema es que te dejas vencer. Porque la lucha va a estar. El problema que Dios nos está diciendo, que para enfrentar esa lucha, tú tienes que tomar la armadura de Dios. Tú tienes que empezarte a fortalecer en Dios. Tú tienes que mantenerte firme con las acechanzas del diablo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, luchas todos vamos a tener, ¿verdad? Pero entender que esa lucha, cuando tú la vences, va a fortalecer tu fe. Esa lucha va a madurar tu carácter. Aun cuando estemos pasando por una lucha, su propósito no es destruirte, quiero que entiendas. Su propósito viene con fortalecer tu fe, con madurarte, con madurar tu carácter. El problema de nosotros
es que todo lo que pasamos lo asociamos con algo malo. Pero aún la lucha lo que hace es fortalecernos. ¿Alguien puede decir amén? La lucha lo que hace en nuestra vida nos fortalece. Y al final de cuentas, cuando usted gana una lucha en algo, en una área, va que usted no termina débil, usted termina fortalecido. Es por ejemplo aquel que lucha con una enfermedad, y cuando tú vences a la enfermedad, tú sales fortalecido de eso. Por eso ahora que cuando tú conoces que se para una enfermedad, tú estás tan fortalecido en fe que tú dices, esa persona está enfermo de esto. Tú te paras en fe y tú tienes la capacidad de orar a esa persona. ¿Sabes por qué? Porque tú venciste esa lucha, tú venciste ese problema, tú venciste esa dificultad. Entonces tu fe en realidad se fortalece. Mientras tu mente está pensando que la lucha viene con el fin de desmayarte, de hacerte perder, en realidad para Dios en la lucha tiene que ver con fortalecerte en tu fe. Pero para nosotros una lucha siempre habla de desánimo, habla de perder. Pero no, a mí la lucha me habla de ¿qué? De que mi fe está siendo fortalecida, de que mi carácter está siendo maduro. Pero para mí la lucha me habla de un primer nivel en mi vida. La lucha es algo muy básico en nuestra vida. Cada día usted lucha por sobrevivir. Usted se para, va al trabajo, abre su negocio. Es una lucha diaria. Es una lucha ¿de qué? De fe. Pero de la lucha pasamos a la prueba. Y eso ya es algo diferente. Luchamos cada día, pero muchos de nosotros somos probados. Eso se llama, diga conmigo, prueba. Y la prueba es un desafío diseñado por Dios para evaluar el carácter, la fe y la obediencia. Entonces, la prueba es una evaluación. Diga conmigo, la prueba es una evaluación. La prueba sirve como, así el fuego sirve para purificar el oro y muestra la profundidad de tu fe. La prueba lo que hace, trae crecimiento. La prueba me acerca a Dios. La prueba demuestra el compromiso que yo tengo con Dios. Quiere decir que usted y yo somos probados en aquello que primero luchamos y vencimos. Yo primero lucho y venzo. Y yo puedo decir, estoy fuerte en mi fe. He fortalecido mi fe. Pero dice Dios, a ver, déjame pruebo su fe. Déjame pruebo qué tan fuerte está. Pero no es con la intención de destruirte, es con la condición de evaluarte. Es con la intención de purificar tu fe. Es con la intención de traer un crecimiento, de acercarnos más a Dios, de ver tu compromiso. Así como Abraham fue puesto a prueba, ¿verdad? ¿Cuántos conocen a Abraham? Bueno, la Biblia enseña que Abraham fue puesto a prueba cuando fue a sacrificar a su hijo. Ahí fue probado su compromiso. Ahí fue probada su fe. Pero de ahí salió tan fortalecido que fue nombrado el padre de la fe. Yo no sé si usted está entendiendo eso, pero muchas veces la prueba, o la mayoría de la prueba, tiene que ver con traer crecimiento a nosotros. ¿Cuántos pueden decir, estoy en una lucha? ¿Cuántos pueden decir en esta hora, estoy en una prueba, mi fe está siendo probada? La prueba proviene de Dios. La prueba es permitida por Dios, pero tiene un fin, que tú crezcas, que tú no te quedes igual. Aquel que pasa una prueba pasa de grado, ¿sí o no? Por eso en la escuela, Benito, tú puedes ir muy bien y sacar 10 en las tareas
en el día a día, pero lo que te va a evaluar es la prueba. Así usted puede sacar 10 en asistencia a la iglesia. Usted puede sacar 10 sirviendo, pero llega un momento en que dice Dios, déjame pruebo cómo está su compromiso. Déjame pruebo cómo está su fe. Así estaba Abraham. Abraham decía, me ama. Abraham, déjame le toco lo que más ama. Déjame, veo que tanto tiene su compromiso conmigo, lo voy a probar para ver cómo está. Y lo probó Dios a Abraham, dice la Biblia, él pidiéndole lo que más amaba a su hijo. Y Dios, y en verdad Abraham salió tan fortalecido, porque ese es el propósito de Dios, fortalecernos. Mientras la lucha, la tentación nos quiere llevar al pecado, la prueba te quiere llevar a crecer, nos quiere llevar a un crecimiento mayor. ¿Qué dice Santiago 1, versículos 2 y 3? Le tuve que bajar el ritmo porque sabe que me estaba tronando la garganta. Santiago 1, 2 y 3. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando nos halléis en diversas pruebas. Pero yo creo que se equivocó. Allí debió haber dicho, hermanos míos, anda bien agüitado cuando estés pasando por una prueba. Porque así como nosotros respondemos, cuando Dios nos está probando, ¿cómo andas tú? Cuando viene la prueba en nuestra vida, es más, a ver, ¿quién de los que estudia aquí? ¿Quién se pone bien contento cuando el maestro le dice, mañana hay examen, mañana hay prueba? ¿Cómo se ponen? Pero ¿sabes por qué? Porque tu diario vivir, tú no te enfocas en aprender y en vivir lo que es aprendido. Por eso en el momento de la prueba, tú caes, tú no sales bien. Eso es lo que pasa en nuestra vida. Si nosotros viviéramos de acuerdo a lo que Dios nos habla, siguiendo las instrucciones de Dios, la prueba para nosotros sería más fácil. Hermanos, tener por sumo gozo cuando te halles en diversas pruebas. Sonrientes estar en la prueba, felices en la prueba, contentos en la prueba. Eso es lo que Dios está diciendo. Versículo que sigue. Sabiendo que la prueba de nuestra fe produce. Muchos pensamos que cuando pasamos por pruebas perdemos, pero a mí me dice que una prueba lo que hace es producir. Producir. La prueba viene con el sentido, Dios siempre es tan inteligente, tan sabio, que cuando Él nos prueba es para que nosotros produzcamos algo, ¿verdad? Entonces, la prueba de nuestra fe va a producir ahora paciencia. La prueba que tú estás pasando te va a hacer paciente. Dios sabe que tú no eres nada paciente. ¿Verdad que muchos batallamos con ser pacientes? Hasta en el semáforo eres impaciente. Quieres buscar rutas alternas. A todos nos pasa, ¿verdad? No nos gusta el tráfico, somos tan impacientes a veces. Pero a veces Dios nos va a probar y nos va a poner personas que nos inquieten, personas que nos alteren, personas que chocamos tal vez con su forma de ser, porque Dios te está probando tu carácter. Dios prueba. Dios nos prueba. Y nosotros vemos la prueba como algo malo, cuando en realidad es Dios quien está determinando un crecimiento nuevo por ti. Entonces, las dificultades van a llegar a la vida y van a revelar qué tipo de fe tiene una persona. Si usted viene a la iglesia porque todo es color de rosa, le tengo una noticia, no es real.
Pero sí le tengo una noticia: lo que tú estás pasando, si tú buscas a Dios, todo tiene una solución. Eso es totalmente diferente. Diferente. Cuando tú te acercas a Dios, Dios trae respuesta. Pero nosotros queremos que Dios baje. En el momento de tu prueba, en el momento de tu lucha, tú quieres a Dios ahí. Pero es en el momento de la lucha y de la prueba donde tú tienes que buscar a Dios. Somos nosotros que tenemos que buscar a Dios. En el momento del conflicto usted busca al doctor. En el momento del conflicto usted busca al abogado. En el momento del conflicto usted acude a un banco. Solamente nosotros humanos queremos que sea Dios quien venga sin buscar. Solamente nosotros. Cuando golpean las dificultades, ¿sabe qué pasa? Los superficiales le dan la espalda a Dios. Esa es una prueba. Cuando venga una dificultad a ti, Dios te está probando. A ver si es cierto lo que cantas, a ver si es cierto lo que adoras, a ver si es cierto lo que dices, a ver si es cierto lo que brincas, a ver si es cierto lo que predicas. Porque cuando te golpea una dificultad, aquel que tiene una fe superficial le va a dar la espalda a Dios. Pero el que se mantiene fiel, el que se mantiene firme, es aquel que busca a Dios. Aquel que es fiel se va a mantener aunque el camino sea difícil, Juan. En un matrimonio el que es fiel se va a mantener cuando hay, cuando no hay. Eso es mismo con Dios. Con Dios es un matrimonio. Es un matrimonio en el cual usted no le puede dar la espalda a Dios cuando viene una dificultad, ¿no? Usted tiene que aferrarse a su fidelidad. Usted tiene que aferrarse a su amor. Porque la prueba lo que hace es prosperar la fe que usted y yo tenemos, ¿verdad? ¿Qué dice Primera de Pedro capítulo 1 versículo 7? Primera de Pedro 1:7. Para que sometida a prueba vuestra fe. ¿Qué tiene que pasar con nuestra fe, Yerichini? Tu fe tiene que ser probada, hija. Y tu fe es mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Cuando la fe no es probada, tu fe no es genuina. Hay una prueba que se le hace al metal para ver si es genuino. Porque a lo mejor puedo apantallar, por ejemplo, a lo mejor yo lo puedo apantallar. Pero esta, para ser genuina, pues a lo mejor tú la pones con el fuego y es fantasía, Esther. Andamos bien picudos, con cadenas, con todo eso, pero no es real. Con un imán también dicen. Y saca lo que no es verdadero. Parece. Está aquí, parece. Parece que es cristiano. Parece que es hermano. Parece. Pero viene una prueba a tu fe. Y eso en verdad, así como el oro, como es precioso, cuando pasa por el fuego, ahí se ve si es genuina o no es genuina su fe. ¿Alguien puede decir amén? Ahí es probada. La fe que no es probada tampoco puede ser confiada. Por eso se prueba. Para muchos es fácil decir, tengo una fe firme cuando las cosas caminan bien. Eso es lo más fácil. Oh, pastor, yo tengo una fe firme. Y está
corriendo la bendición, está fluyendo el negocio, está fluyendo el trabajo, están fluyendo los carros, está fluyendo el aumento, está fluyendo la casa, está fluyendo todo. Ahí yo puedo decir, no, es que mi fe está bien puesta en Dios. Pero cuando los problemas y las dificultades, usted y yo podemos decir tenemos fe cuando las pruebas, las dificultades o los problemas hasta cierto punto son manejables por nosotros. Pero ¿qué pasa con tu fe cuando las situaciones salen de tu control? Porque hay cosas que usted y yo no podemos controlar. Ahí es donde se ocupa nuestra verdadera fe. A veces yo digo, yo tengo fe porque yo tengo mi capacidad de controlar las cosas, de controlar la adversidad, de controlar el problema. Ahí yo estoy ocupando una fe. Pero ¿cómo está tu fe en la situación que se ha salido del control? ¿Cómo está tu fe en las cosas que se complican? ¿Cómo está tu fe cuando no hay respuesta a lo que tú estás enfrentando? ¿Cómo está nuestra fe en el momento que tú estás siendo probado? Porque estás decidido a tener fe cuando todo está bien. Pero ¿cómo estás tú cuando no hay respuestas a lo que estás enfrentando? Tal vez muchos de nosotros, algunos de ustedes, están enfrentando un problema en el cual tú no hayas una respuesta. Tal vez no hayas una solución, pero Dios lo que te está diciendo es: estás en la prueba. Cuando te falta entendimiento a ti y a mí, ahí es donde necesitamos la fe. ¿Cuál es el propósito de la prueba? Revelar la solidez de tu fe, la solidez de tu fe. La prueba viene a ver qué tan sólida está puesta mi fe, a ver qué tan sólida es mi fe. La prueba viene para fortalecer y hacer crecer mi vida, mi espiritualidad. Pero también la prueba viene para acercarme a Dios. Si tú la prueba, lo que tú estás pasando, te alejas a Dios, te tengo una noticia: esa no es una prueba de Dios. Porque la prueba que Dios te mete, la prueba que Dios pone, siempre viene con la intención de acercarte a Él. No hay prueba que tú digas: esta prueba que yo pasé lo que hizo fue distanciarme de Dios, irme de la iglesia, olvidarme de Dios. Eso no existe como tal. La prueba que es mandada por Dios, 100% por Dios, esa prueba lo que va a hacer es acercarte a Dios. Esa prueba lo que va a hacer es que tú lo busques en oración. Esa prueba lo que hace que tú te metas a ayunar, que tú tengas encuentros con Él, que tú lo busques desesperadamente. Eso es lo que hace una prueba que viene de parte de Dios. Entonces, ya llevamos dos cositas: lucha, prueba. Y no pude estudiar, Rocío. Lucha, prueba. Pero tanto en la lucha y en la prueba hay un propósito: fortalecerte, hacerte crecer, acercarnos a Dios. Pero hay un tercer nivel llamado crisis. Diga conmigo: crisis. ¿Qué es una crisis? La crisis es una situación mala o difícil, así como lo que podamos ver. Muchos usamos la expresión: mi matrimonio está en crisis. ¿Sí o no? Mis finanzas están en crisis. Lo que usted está diciendo: estoy pasando por una situación mala, una situación difícil. La crisis es un cambio brusco. Eso es lo que es la crisis. La crisis es una temporada de desequilibrio. Es un cambio que modifica el desarrollo. Eso es una crisis. Y donde no hay crisis, o perdón dicho, donde hay crisis, no hay crecimiento. Eso es lo que dice. ¿Qué dicen los economistas? Cuando hay en un crisis en un país, no hay
No hay crecimiento, ¿verdad, Juan? No hay inversión, no hay nada. Porque hay que, diga conmigo, crisis. Donde hay crisis está relacionado que hay escasez. Te me figuraste la Virgen María, así como estás. No te creas. Entonces, eso es una crisis. En una crisis hay escasez. Donde hay crisis, diga conmigo, hay necesidad. ¿Cuántos están pasando por una crisis hoy en día? No me levante la mano, nomás medítelo. ¿Cuántos han, es más, cuántos han pasado? ¿Y cuántos están pasando por una crisis? Una situación mala, una racha mala. Ha habido un cambio brusco en el cual de antes fluía tal vez finanzas, pero ahora no está fluyendo. Donde antes había, ahora no hay nada. ¿Alguien está entendiendo eso? Pero la crisis, quiero que entienda esto, en el ámbito espiritual, la crisis significa dar a luz. ¿Alguien está aquí? Dar a luz significa que donde en medio del dolor y la incertidumbre, algo nuevo y mejor está naciendo con la intervención divina. Mientras el mundo, la crisis, o para la gente la crisis es una situación mala, difícil, es un cambio brusco, es una temporada de desequilibrio, es donde no hay nada. Para Dios, en verdad, la crisis la ve como una oportunidad de dar a luz, como un medio que por el medio del dolor, en medio de la incertidumbre, algo mejor está naciendo sobre ti, sobre mí. ¿Alguien puede decir amén? Entonces, hay una gran diferencia. Entonces, lo que Dios te está diciendo en esta hora es que para Dios, Dios ve la crisis como una oportunidad para crecer. Dios ve la crisis como una oportunidad para que tú madures, para ajustar nuestra relación con Dios en medio de la adversidad. Mientras tú ves la crisis como el momento de ya no hacer nada, a veces vemos la crisis como el momento peor de nuestra vida, para Dios lo que está diciendo es la oportunidad que tú tienes para crecer, es la oportunidad que tú tienes para madurar, es la oportunidad que tú tienes de levantarte en contra de toda la adversidad. Qué impresionante es Dios, que para que nosotros vemos una cosa, siempre lo vemos al revés que Dios. Pero usted ve crisis en su matrimonio, ya no hay solución. Pero Dios ve crisis en tu matrimonio y Dios dice, voy a dar a luz algo nuevo, voy a dar a luz algo mejor en ellos. Cuando tú ves crisis en tu economía, en tu finanza, tú ves destrucción, tú ves escasez, tú ves necesidad. Y Dios lo que dice es una nueva temporada para un nuevo nivel de finanzas para ti. Eso es lo que Dios ve. Porque el pensamiento de Dios es esto. Porque mientras no hay una crisis, tu mente no tiene la necesidad de crear algo nuevo. Así nos pasa, Juan. Mientras usted no pase por una crisis, no tendrá la necesidad de crear algo nuevo. En cambio, cuando pasamos en una crisis, se activa el poder creativo en nosotros. ¿Alguien está entendiendo? Entonces, tal vez estés pasando en una crisis. Por eso la necesidad hace, y es tan poderoso, porque de la necesidad hace que surja una visión. ¿Sabe qué nos falta a nosotros? ¿Por qué estamos en crisis? Porque no tenemos visión. ¿Sabe de dónde salió eso? De una necesidad. Hubo un hombre que tuvo una visión, ¿verdad? Para crear esto. Este hombre primeramente, les aseguro que tuvo una crisis de resultados. Creo que sí, pero si no mal me equivoco, el que hizo este aparato también tuvo fracasos. También tuvo problemas económicos.
Pero ¿sabe qué lo sacó? Que en ese momento de crisis tuvo una visión y vio una necesidad. Y Dios es lo que hace en las crisis. La necesidad hace que nazca una visión para resolver un problema. Por eso viene el problema en el matrimonio. Por eso viene el problema en la economía. Y muchas veces eso provoca una crisis que a su vez te va a llevar a ser creativo. La crisis que estás pasando no es para destruirte. La crisis que está pasando es para sacar tu potencial. Yo creo que usted no lo cree. Es que a veces apapachamos la crisis. Hay muchos, se llama la palabra masoquista, ¿verdad? Y esa la palabra masoquista es cuando te gusta ser castigado. Así les gusta a veces mucho vivir. Te gusta mucho que decir, ay, te enorgullece tanto ser cristiano y decir, ay, en luchas y pruebas, aquí en necesidad, aquí en crisis. Y te enorgullece tanto eso, cuando en la realidad no es eso. La crisis te obliga a sacar tu potencial. La crisis te obliga a tener visión, porque donde no hay visión, lo que sí hace la crisis es te destruye. Entonces tengamos visión. Por eso cuando viene la crisis es importante que no venga el temor, que no entres en pánico, sino que tú busques la dirección de Dios. Si tú estás en crisis, ¿qué tienes que hacer? Busca a Dios. Busca a Dios. Siempre la visión será más poderosa que tu problema. Siempre la visión será más poderosa que tu problema. Amén. Entonces, ¿cuál es el propósito de una crisis? Es que algo nuevo dé a luz, es sacar tu potencial, es para crecer, pero en todo eso es para buscar la dirección de Dios. Yo te estoy desglosando porque cada uno de nosotros podemos pasar por esa etapa. Usted y yo podemos pasar por luchas. Usted y yo podemos pasar por pruebas. Usted y yo podemos pasar por un momento de crisis y por tener el entendimiento que eso me está dando un parpadeo, que yo necesito acercarme a Dios. Pero hay un último, puede haber más, pero hay uno llamado proceso. Tienes luchas, tienes pruebas, tienes crisis, pero hay algo también llamado proceso. Diga conmigo, proceso. Y cuando Dios tiene un propósito en tu vida, cuando Dios tiene un propósito en tu vida, si yo le pregunto, ¿cuántos creen que Dios tiene un propósito para su vida? Dios, si usted no lo cree, yo se lo digo, tu vida tiene un propósito. Lo quieras o no, tu vida tiene un propósito. Dios te creó para un propósito. El problema que tal vez lo puedas desconocer, pero eso no quita que tú tengas un propósito, ¿verdad? El que usted desconozca una aplicación, que tenga un teléfono, no significa que tenga un propósito, ¿verdad? El problema es que usted no conoce su propósito. Pero yo vengo a decirte, si tú tienes un propósito, Él te va a hacer pasar por un proceso. Si usted y yo tenemos que, diga conmigo, propósito, tú vas a pasar por un proceso. Todos. ¿Sabe por qué? Porque en el proceso somos pulidos. En el proceso somos tratados. En el proceso somos trabajados. Rocío, Ixia y Anastasio, los que trabajan en fábrica, la fábrica se trata de procesos, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Procesos. Y en ese proceso entra una materia prima, la cual tiene que ser procesada. Y ese proceso tal vez tiene que ser pulido, tiene que ser tratado, tiene que ser trabajado. ¿Para qué? Para que dé como final el propósito por el cual fue procesado.
así es la vida de nosotros. Tenemos que ser pulidos, tenemos que ser tratados, tenemos que ser trabajados. Hoy te vengo a decir, si tú cargas con una palabra de Dios en tu vida, que yo sé que sí, si Dios te da una palabra para tu vida, si tú tienes una palabra de Dios para tu vida, eso es poderoso. Cuando tú tienes una palabra en tu vida, eso es poderoso. Pero el puente para que esa palabra se cumpla se llama proceso. Y es ahí donde no nos gusta. ¿Por qué? Porque viene un profeta, Esther, viene un hombre de Dios, o puedo ser yo mismo quien lanza una palabra y usted la puede recibir con gozo, con alegría. Hey, vas a hacer esto, vas a hacer eso. Dios te dice, te voy a dar un negocio. Dios te dice, te voy a hacer eso. Hey, pero hay una cláusula que no te dicen, y es que para la palabra se cumpla hay algo llamado proceso. Y es ahí donde muchos decaen. Porque lo que se espera después de un proceso es que después del proceso tú no puedes ser igual a lo que fuiste. Imagínate, ¿tú sabes qué producen ahí? ¿Qué producen? Partes para carros. ¿De plástico? ¿De qué son? Metal. Imagínate, ¿cómo entran los metales ahí, Juan? Puros. Tal vez, a lo mejor me equivoco, puede entrar una viga o eso, pero no va a salir igual en el proceso. Entra cuadrado, pero también sale en forma de carro. Así somos nosotros. En el proceso tal vez vas a entrar de una forma, pero vas a salir de una forma distinta. Vas a salir de una forma mejorada. Pero muchos rehuimos a ese proceso, porque lo que hace el proceso nos trae transformación. Muchos de nosotros nos desanimamos en el proceso que Dios está haciendo con nosotros. ¿Sabe por qué? Porque en ese proceso Dios en verdad te está puliendo. ¿Para qué sirve la pulida, Juan? ¿Para qué, Juanito? Dime un ejemplo. Limpias. Yo a veces pensamos que andamos trabajando, ya acabé. Y luego todavía dice Juan a veces, no, pero hay que pasarle la lija. Hay que pulirlo. ¿Para qué? Pues para que quede lisito, para que cuando lo pintes para el otro proceso esté listo, para que quede bonito. ¿Sabe cuál es el problema? Ese es el problema de nosotros, de que los procesos nosotros queremos brincarlos, y en ese proceso tú tienes que dejarte pulir. En ese proceso tú necesitas dejarte tratar. En ese proceso tú necesitas dejarte trabajar. Hay muchas personas, más mujeres a veces que hombres, que quieren que Dios les cambie y anhelan a mejor cambiar, y Dios les dice, o quieren hacer un cambio, pero no quieren proceso. Y se acercan a mi esposa, Juan, y les empiezan a platicar situaciones y todo eso, y apenas mi esposa las empieza a querer pulir, a querer tratar y trabajar, y no quieren. Estás rechazando el proceso de Dios. Tenemos eso. Es que queremos meternos en el proceso de transformación nosotros sin ser lastimados, sin ser tratados, sin ser trabajados, y es imposible. ¿Usted sabe a qué temperatura se expone un metal para ser cambiado? ¿Usted sabe a cuántos martillazos se exponen? Porque eso es lo que Dios nos está enseñando en el proceso. ¿Quién dijo que el proceso tiene que ser fácil? Y te voy a contar otra. En el proceso tal vez pueda ser ofendido. En el proceso tal vez pueda ser herido.
En el proceso tal vez puedas ser lastimado, pero todo eso, ¿sabes lo que estás haciendo? Te está haciendo una capa gruesa. Te está fortaleciendo en tu fe. Te está fortaleciendo, ¿para qué? Para que el día de mañana la ofensa que venga hacia ti no te haga nada. ¿Por qué? Porque Dios te quiere llevar a algo grande. Y cuando tú estés en lo alto, no creas que te van a venir bendiciones, te van a venir críticas, te van a venir ofensas, te van a venir difamaciones. Pero si tú no pasas por ese proceso, ¿cómo te vas a mantener? ¿Cómo? Imagínense. ¿Cómo te vas a mantener? Pero tú tienes que ser procesado. Vivimos un tiempo en donde las personas quieren todo rápido, fácil y sin sacrificio. Así vivimos. ¿Quieres venir a la iglesia? Y en un mes ya no quieres decir maldiciones. Está bien. Ya no quieres tener dolores de cabeza, ya no quieres tener luchas, ya no quieres. No. Estás en un proceso. Estás en un proceso. Pero el proceso no lo corras a tu voluntad. Métete al proceso de Dios. Es que sí, es cierto, no soy procesado y voy a cambiar cuando yo quiera. No. El metal no dice yo voy a entrar al proceso cuando yo quiera. Es más, no quiero que me pulan, quiero que me lleven y ya sea carro. No. Tienes que pasar por un proceso de Dios. Todo proceso demanda sacrificio. Es decir, algo tiene que morir para darle vida a algo nuevo. Algo. Ese es el poder del sacrificio, ese es el poder del proceso. Todo proceso requiere un sacrificio. Si no, estás destinado al fracaso. Porque el no sacrificar aborta tu propósito. Dios tiene un propósito bien grande con ti, pero si tú no quieres sacrificar, va a abortar tu propósito. Va que sacrificamos poco, pero pedimos mucho. Muchos en verdad sacrificamos poco, pero pedimos mucho a Dios. Hoy muchos no reciben un milagro. Hoy muchos no reciben una provisión. Hoy muchos no reciben una sanidad. ¿Sabe por qué? Porque ya no se quieren esforzar. Hoy la iglesia ha dejado de esforzarse. ¿Y sabes lo que hace el diablo? El diablo sí tiene un trabajo, es robarte la fe en medio del proceso que estás pasando. Él quiere robarte tu fe, la fe que tú libraste en la lucha, la fe que tú libraste en la prueba, la fe que tú libraste en la crisis. Y como no pudo en esos tres, pero ahora en el proceso, ahí es donde Él quiere robarte la fe. Porque Él entiende, y Dios mismo entiende, que el proceso solamente te va a llevar a dos lugares. El proceso te puede llevar al desierto o a la tierra prometida, a donde quieres ir. Es lo único. Ahí es donde te lleva el desierto. El proceso es la antesala de algo grande. Todo proceso de Dios es para dimensionarte, iglesia. ¿Para qué son los procesos? Para dimensionarte. Así que hoy les digo, hoy nos decimos todos, somos todos. Si hay alguien que está pasando por un proceso difícil, no olvides que el propósito de esa situación es que te acerques a Dios. Te lo repito, si estás pasando por un momento difícil, el propósito de esa situación es que te acerques a Dios. ¿Sabe qué está pasando hoy en día? El problema es que ya no queremos el proceso. Ese es el problema. Queremos soluciones rápidas. Es como cuando a los hijos, Juan, y eso cuesta mucho trabajo.
A veces queremos evitarle procesos a los hijos porque uno ya pasó. Pero también evitar esos procesos es llevarlos a una vida sin éxito, tal vez. Hay momentos en que todos tenemos que ser procesados. Hay momentos que nuestros hijos, nuestra familia, el mundo que nos rodea, en verdad, nosotros tenemos tan buen corazón, y como nosotros estamos tal vez cerca de Dios y queremos evitar el proceso en ellos pidiendo una oración. Y es que como nos duelen los familiares, como nos duelen los hijos, y el hijo está pasando por un momento de crisis, el hijo está pasando por una enfermedad, el hijo está pasando por un diagnóstico, el familiar está pasando por un problema difícil. ¿Y sabe lo que queremos nosotros? A veces es que vengan ante nosotros y decirle: ore por esa persona. ¿Para qué? Para que se le solucione todo, ¿verdad? Pero lo que nosotros no entendemos, que la situación que está pasando tiene un propósito, y es que se acerquen a Dios. Dios tiene todo el poder. Quiero que me oiga. Dios tiene todo el poder. Su misericordia es tan grande que hay veces hacemos oraciones de fe y el enfermo que no conoce a Dios se sana. Aquel que estaba en ruina es restaurado en su trabajo y en su negocio. Pero como no pasó proceso, nunca se va a acercar a Dios. Yo te pregunto, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Que entiendan el proceso para que se acerque a Dios? ¿O quieres que con una varita mágica se te arreglen las situaciones? Hay una manera, hay un camino angosto, dice en la Biblia, llamado sacrificio. Y hoy no queremos sacrificar. Hoy no queremos. Hoy queremos que las soluciones lleguen, Juan, sin pagar un precio. Hoy queremos que se solucione todos sin acercarnos a Dios. Pero hoy te vengo a decir, para mantenerte firme en la lucha, para mantenerte firme en la prueba, para mantenerte firme en la crisis, para mantenerte firme en el proceso, necesitamos acercarnos a Dios. ¿Sabes cómo? Por medio de sacrificios espirituales. ¿Sabes cómo? Orando. ¿Sabes cómo? Ayunando. Todo esto, lo que yo te he mencionado, lo que Dios nos está dando son llaves. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros, si está pasando por una lucha, si estás pasando por una prueba, si estás pasando por una crisis, si estás pasando por un proceso, si estás pasando por una enfermedad, Dios te está diciendo, la solución es la misma para todos. Acérquense a mí. Acérquense a mí. Acérquense a mí. Eso es lo único que Dios está diciendo. Acérquense a mí. No me importa si tú estás en una lucha, no me importa si tú estás en una prueba, no me importa si estás en una crisis, no me importa si en verdad si estás en un proceso. El que se acerca a Dios, Dios se acercará a él. Eso es lo que Dios está diciendo. Pero nosotros apenas, hermana Corina, apenas estamos pasando tantito, estamos hincados. Dios, quítame esto, no me dejes que pase de esto, bendíceme, esto y lo otro. Y dice Dios, ocupas proceso, ocupas acercarte a mí, ocupas ayunar, ocupas orar. Eso es lo que ocupamos. Seamos sinceros, ¿cuántos hemos dejado de orar? ¿Cuántos hemos dejado de ayunar? ¿Cuántos? Yo sé que usted ya está impaciente y no le expliqué los beneficios de orar y de ayunar. ¿Cuál era mi intención? Esa. Pero usted y yo, ¿sabes dónde fuimos movidos? Ay, ahora sí me está entendiendo el pastor que estoy en una lucha. Ahora sí me está entendiendo el pastor que estoy en una prueba.
Ahora sí me está entendiendo el pastor que estoy pasando por una crisis. Ahora sí me está entendiendo el pastor que estoy pasando por un proceso, por eso me ve con mi cara así. Pero ese no era el mensaje. El mensaje directo de Dios es que se acerques a Él. Y la manera que Dios quiere que nos acercamos a Él es a través que tú ores a Él y que tú ayunes. Eso es el mensaje de Dios. ¿Cómo nos podemos acercar a Dios? Orando. ¿Cómo nos podemos acercar a Dios? Ayunando. Es la forma. Y eso se llama sacrificio espiritual.